sintiendo como el frío se colaba incluso a través de los guantes. El calentador del coche estaba encendido, pero el hielo era demasiado intenso. Parecía que el frío se filtraba a través del metal y el cristal. Fuera, se extendía un desierto invernal infinito, árboles cubiertos de nieve, doblados bajo su peso, y una carretera que se perdía en la distancia, fundiéndose con el horizonte blanco. Llevaba varias horas conduciendo, y el cansancio comenzaba a hacerse notar. Sus ojos captaban los copos de nieve que danzaban en la luz de los faros, cayendo sobre el parabrisas, donde se convertían en agua al instante para luego congelarse nuevamente en una capa de hielo. Los limpiaparabrisas chirriaban al raspar la nieve, pero ésta volvía a pegarse de inmediato. La radio llevaba tiempo en silencio, la señal se había perdido varios kilómetros atrás. Solo el zumbido monótono del motor y el aullido del viento la acompañaban en aquella quietud invernal. Dona Juliana suspiró, preguntándose cuánto faltaba para llegar a casa. Sabía que el clima podía empeorar en cualquier momento, y quedarse atrapada en una tormenta en una carretera desierta no era una perspectiva agradable. Aceleró un poco, deseando llegar pronto al cálido refugio de su hogar. Sin embargo, una inquietud comenzó a instalarse en su corazón. Tal vez era solo el cansancio o un presentimiento. En pocos minutos, lo descubriría. El viento se intensificaba, aullando entre los árboles y sacudiéndolos como si fueran manos fantasmales gigantes. Dona Juliana apretó aún más el volante y entrecerró los ojos, mirando hacia adelante. La carretera parecía interminable, una cinta de asfalto que se perdía en la bruma nevada. Le quedaban solo unos pocos kilómetros hasta un desvío que la llevaría a un tramo más transitado de la carretera. Ya soñaba con una taza de té caliente y una manta cálida cuando, de repente, notó algo extraño al borde del camino, cerca de donde comenzaba el bosque. Algo oscuro destacaba entre los árboles. En un primer momento, pensó que era solo un juego de sombras o una rama rota por el viento. Pero a medida que se acercaba, la figura se volvía más clara. Dona Juliana frunció el ceño. Era algo vivo. Redujo la velocidad, sin apartar la vista de la silueta oscura. Los faros la iluminaron por unos segundos y un escalofrío recorrió su cuerpo. No era una sombra, ni un tronco, ni una rama, ni una persona. Era un perro grande. Dona Juliana casi corría, hundiendo los pies en la nieve. El viento helado le azotaba el rostro y se colaba por el cuello de su chaqueta, pero ella no le prestaba atención. Toda su atención estaba centrada en el perro. Cuando se acercó, su corazón se encogió al ver la escena. Frente a ella, atado al tronco de un árbol, estaba un gran pastor alemán. Su grueso pelaje estaba cubierto de nieve acumulada. Los ojos del animal eran opacos, sin vida. Apenas levantó la cabeza al verla, pero no ladró ni gimió. Solo un leve movimiento de su pecho indicaba que aún respiraba. Dona Juliana extendió la mano con cuidado, tocando su cuello. El pelaje estaba helado bajo sus dedos, y debajo de él, una cuerda tensa como un alambre. La cuerda se había clavado en la piel, estaba congelada como una roca, y era evidente que el perro llevaba allí no solo horas, sino quizás un día entero. ¿Quién pudo hacerte esto?, murmuró, examinando el nudo. La cuerda estaba tan congelada que parecía un cable de acero, y deshacerla con las manos era imposible. Intentó tirar de ella en diferentes direcciones, pero el perro se estremeció y dejó escapar un débil gemido. Incluso ese leve movimiento le causaba dolor. Había que actuar rápido. Dejarlo allí era firmar su sentencia de muerte. En una noche como esa, no sobreviviría mucho tiempo. Dona Juliana se puso de pie y miró a su alrededor, buscando algo que pudiera ayudarla. Las opciones eran pocas, pero sabía una cosa, no se iría de allí sin salvar al perro. Sin embargo, el tiempo se agotaba. Dona Juliana enganchó los dedos en la cuerda, intentando aflojarla aunque fuera un poco. El hielo la había endurecido como si fuera hierro, y lo peor era que se había incrustado profundamente en la piel del perro. Bajo las capas de pelaje congelado. Vio marcas oscuras, tal vez sangre o moretones causados por la presión prolongada. Maldita sea, exhaló, apartando la mano. El perro no se resistía, no intentaba morder ni gruñir.
Estaba demasiado débil, demasiado agotado para reaccionar. Solo su respiración pesada y superficial, junto con parpadeos lentos y esporádicos, demostraban que aún había vida en él. Dona Juliana apretó los dientes y se puso de pie, mirando a su alrededor. ¿Quién podía haber hecho algo así? ¿Dejar a un perro a merced de una muerte segura en este infierno helado? El bosque estaba desierto y no había huellas visibles en la nieve fresca. La tormenta debía haberlas cubierto, si es que alguna vez existieron. Eso significaba que el perro había sido abandonado allí hacía tiempo. Pero, ¿por qué? Tal vez el dueño lo abandonó a propósito, o alguien lo llevó hasta allí para deshacerse de él como si fuera un objeto inútil. Esos pensamientos hicieron que la rabia hirviera en su interior. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? Un golpe de viento helado le dio en la cara, haciéndola estremecerse. La situación era crítica. El perro no resistiría mucho más. Había que actuar de inmediato. Intento de liberación. Dona Juliana se agachó junto al perro, tirando nuevamente de la cuerda, pero estaba dura como piedra. Desatarla era imposible y romperla con las manos, impensable. Necesitaba algo para cortarla. Se levantó y corrió hacia el coche. Abrió el maletero y rebuscó entre las herramientas, esperando encontrar algo útil. Solo halló un pequeño cuchillo plegable, no muy afilado, pero no había otra opción. Regresó al perro, se agachó a su lado y acercó con cuidado la hoja a la cuerda. El cuchillo apenas lograba cortar las fibras congeladas, pero ella siguió insistiendo, procurando no lastimar al animal. Pasaron varios minutos, y la cuerda parecía hecha de acero. De repente, el perro movió débilmente una pata, como si intentara moverse. Dona Juliana se detuvo, lo miró y vio que él giraba lentamente la cabeza hacia ella. Esa mirada la atravesó hasta el alma. No estaba llena de miedo. Era la mirada de un ser que ya no esperaba nada. Dona Juliana apretó los puños, sintiendo cómo la furia crecía en su interior. No podía permitir que este perro muriera allí. Volvió a tirar de la cuerda, ignorando que sus dedos comenzaban a entumecerse por el frío. El cuchillo aún estaba en su mano, pero entendía que no era suficiente. Necesitaba algo más fuerte. Apretando los dientes, se puso de pie y corrió de nuevo al coche, pensando frenéticamente qué más tenía. Abrió el capó, miró el motor y encontró una herramienta que siempre llevaba consigo, una palanca. La tomó con fuerza, regresó al perro y comenzó a golpear la cuerda congelada, intentando romper la capa de hielo para luego cortarla con el cuchillo. El hielo se quebró, lo que ya era un pequeño logro. Siguió golpeando hasta que la cuerda empezó a ceder. Tomó el cuchillo nuevamente y cortó con más facilidad esta vez. Finalmente, con un último esfuerzo, la cuerda se rompió. El perro no entendió de inmediato que estaba libre. Siguió sentado, como si no creyera que podía moverse. Ya está, amigo, eres libre, dijo Dona Juliana, extendiendo la mano. El perro hizo un leve movimiento, como si quisiera levantarse, pero no tenía fuerzas. Estaba demasiado débil. Dona Juliana no lo pensó más. Con cuidado, levantó al perro en sus brazos y se dirigió al coche. Ahora solo quedaba una pregunta, ¿lograría salvarlo? Dona Juliana avanzaba por la nieve, sosteniendo el cuerpo inerte del perro. Era pesado, pero sorprendentemente ligero para su tamaño, probablemente por el hambre y el agotamiento. Sentía el frío que emanaba de su pelaje, como si el animal ya estuviera casi fusionado con el aire helado. Aguanta, amigo, aguanta, murmuró, acelerando el paso. La nieve resbalaba bajo sus botas, el viento le golpeaba el rostro, pero ella seguía adelante. El coche estaba cerca. Cuando llegó, abrió rápidamente la puerta del copiloto y colocó al perro con cuidado en el asiento. La cabeza del pastor alemán se giró lentamente, sus ojos se entreabrieron, pero no había ni miedo ni esperanza en ellos, solo cansancio. Dona Juliana cerró la puerta de golpe, rodeó el coche y se sentó al volante. El interior estaba un poco más cálido, pero el frío aún se sentía. Aumentó la calefacción al máximo, dirigiendo el aire caliente hacia el asiento del copiloto. Así, pequeño, ahora estarás más caliente, dijo,
mirando al perro, pero este no reaccionó. Sacó una manta de lana vieja que siempre llevaba en el coche y la colocó sobre el animal, envolviéndolo lo mejor que pudo. Luego comenzó a frotarle las patas con cuidado, intentando devolverle algo de calor. Vamos, amigo, resiste. El perro no se movía, solo el débil y lento movimiento de su pecho indicaba que aún respiraba. Dona Juliana sintió cómo la ansiedad crecía en su interior. El tiempo se agotaba. Sabía que no podía perder ni un minuto. En un frío como ese, el animal podía entrar en shock por hipotermia rápidamente. Apretó el volante. Tenía que actuar. Tomó su teléfono, pero, como temía, no había señal. Ni siquiera podía llamar a una clínica veterinaria cercana. No hay tiempo para pensar, hay que conducir, se dijo, poniendo el coche en marcha. Pisó el acelerador y el vehículo salió disparado, levantando una nube de nieve tras de sí. Ahora tenía un solo objetivo, llegar a la ciudad antes de que fuera demasiado tarde. El coche avanzaba a toda velocidad por la carretera nevada, atravesando la bruma blanca con los faros. Dona Juliana sujetaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sabía que cada minuto contaba. Aguanta, amigo, solo un poco más, dijo sin apartar la vista de la carretera. El perro yacía en el asiento, envuelto en la manta. Apenas se movía, pero de vez en cuando dejaba escapar un débil suspiro, el único signo de que aún estaba vivo. Dona Juliana sabía que, en casos como este, los animales podían parecer completamente perdidos y luego, de repente, dejar de respirar. Había oído historias de animales congelados que morían incluso después de estar en un lugar cálido. El coche derrapaba de vez en cuando. Cada movimiento brusco podía provocar un accidente, pero no podía permitirse conducir despacio. El viento golpeaba las ventanas laterales y parecía que fuera del coche no quedaba nada más que un vacío helado. Sabía que el próximo pueblo estaba a unos 15 kilómetros y allí podría encontrar ayuda. Pero 15 kilómetros en esas condiciones parecían una eternidad. En un momento, dejó de distinguir dónde terminaba la carretera y comenzaba la cuneta. Solo espero no quedarme atascada, pensó. De repente, tras unos minutos de silencio tenso, escuchó un sonido débil. Miró al perro. Este movió una pata. Oye, pequeño. Extendió la mano con cuidado y tocó la cabeza del animal. El perro se estremeció ligeramente y luego abrió los ojos lentamente. Eso es, estás ahí, amigo, exhaló dona Juliana con alivio. El pastor alemán intentó respirar más profundamente, pero tosió débilmente. Era una tos ronca, pero significaba que aún tenía fuerzas para luchar. Dona Juliana puso la mano sobre su costado y sintió un calor débil pero perceptible bajo el pelaje. La manta y la calefacción estaban funcionando. Solo un poco más, y estarás a salvo, dijo, mirando hacia adelante. En algún lugar de ese desierto nevado aguardaba la salvación, pero la pregunta seguía en el aire, ¿llegaría a tiempo? Dona Juliana luchaba por mantener el coche en la carretera. El viento golpeaba las ventanas laterales y la cortina de nieve se volvía cada vez más densa, ocultando la carretera, los árboles y hasta el horizonte. El mundo entero parecía haberse convertido en un vacío blanco. Los limpiaparabrisas trabajaban a toda velocidad, pero apenas podían con la nieve. La visibilidad se reducía a unos pocos metros, y ya no podía distinguir si seguía en la carretera o se había desviado a la cuneta. Maldita sea, murmuró, apretando el volante con más fuerza, sintiendo como el coche perdía tracción por momentos. Miró rápidamente al perro. El pastor alemán yacía en el asiento, respirando con dificultad. La manta que lo cubría estaba húmeda, pero su cuerpo ya no estaba tan helado como antes. Eso le daba una pequeña esperanza de que pudiera sobrevivir. Solo un poco más, amigo, aguanta, dijo. El perro entreabrió los ojos, pero los cerró de inmediato, como si no tuviera fuerzas para más. De repente, dona Juliana notó que algo había cambiado. La carretera había desaparecido. Su corazón se apretó de ansiedad. Redujo la velocidad, intentando entender qué pasaba. Todo a su alrededor era blanco, pero en ese reino blanco algo era diferente.
La nieve caía de otra manera. La carretera, que antes estaba cubierta por una capa de nieve fangosa, se volvió más blanda. Las ruedas comenzaron a hundirse en un montón de nieve suelta. No, 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 murmuró, girando el volante bruscamente. Las ruedas se hundieron más, y el coche derrapó hacia un lado. Se deslizó y chocó contra algo blando. Silencio. Su corazón latía con fuerza. Durante unos segundos, se quedó inmóvil, procesando lo que había pasado. Estaba atrapada. Maldita sea, gritó, golpeando el volante con la palma de la mano. Puso la marcha atrás e intentó salir, pero las ruedas solo giraban sin avanzar, hundiéndose más en la nieve. Miró al perro. Seguía vivo. Respiraba. Eso era lo importante. No podía rendirse, tenía que salir de allí. Abrió la puerta, y una ráfaga de viento helado irrumpió en el coche. El frío le mordió el rostro, se coló bajo la ropa y le quemó la piel. Saltó fuera, hundiéndose en la nieve hasta las rodillas. El coche efectivamente se había salido de la carretera y estaba atrapado en un montón de nieve. Miró a su alrededor. A través de la cortina de nieve, divisó a lo lejos una luz tenue, apenas perceptible. ¿Una casa? ¿Una gasolinera? Fuera lo que fuera, era su única oportunidad. Cerró la puerta del coche con fuerza, volvió a sentarse al volante, miró al perro y dijo con firmeza, «Saldremos de aquí, amigo. Lo prometo». Luego respiró profundamente el aire frío y se preparó para la lucha por la salvación. Dona Juliana intentó arrancar de nuevo, pero las ruedas solo giraban inútilmente, hundiéndose más en la nieve. Apretó los dientes y pisó el acelerador, pero el coche se hundía aún más. «Maldita sea», exhaló, echándose hacia atrás. La situación era crítica. Afuera, la tormenta rugía, la temperatura caía sin piedad, y delante, a través de la cortina de nieve, se veía esa luz apenas discernible. Tal vez era una casa, un café de carretera o simplemente un farol iluminando una carretera vacía. Solo había dos opciones, quedarse en el coche y esperar que alguien pasara, o arriesgarse y caminar hasta la fuente de luz. Miró al perro. El pastor alemán seguía acostado, envuelto en la manta, pero su respiración era superficial, casi imperceptible. El pelaje húmedo comenzaba a secarse, pero estaba demasiado débil para levantarse. «Si me quedo aquí, podría no sobrevivir hasta que llegue ayuda», pensó. La decisión era clara. Encendió las luces de emergencia, esperando que alguien que pasara las viera. Luego tomó una vieja gorra del asiento trasero, se la puso y abrochó bien su chaqueta. La pregunta era qué hacer con el perro. No podía caminar por sí mismo, y dejarlo en el coche en ese estado era demasiado arriesgado. Dona Juliana respiró hondo, luego levantó al perro con cuidado en sus brazos. Era pesado, pero parecía casi ingrávido por su cuerpo demacrado. «Aguanta un poco más, amigo, lo lograremos», dijo. Abrió la puerta, y el viento helado la golpeó como una pared invisible. El frío le mordió la piel, y los copos de nieve le pinchaban las mejillas. Cada paso era un esfuerzo. La nieve era profunda, en algunos lugares llegaba casi a las rodillas, y sus piernas comenzaron a congelarse. Su aliento se convertía en una nube blanca. Pero siguió avanzando, guiada por la esperanza. La luz adelante desaparecía a veces en la tormenta, pero luego reaparecía, atrayéndola. El perro apenas respiraba. Su cabeza descansaba sin fuerza sobre el hombro de Dona Juliana. Con cada paso, sentía que el animal se volvía más pesado, no por su peso, sino por el cansancio que la invadía. Pero no podía detenerse. Solo que sea una casa, solo que haya ayuda, pensaba. Paso a paso, abriéndose camino a través de la nieve y el viento, avanzaba, sabiendo que no había otra oportunidad. Dona Juliana seguía adelante, luchando contra los montones de nieve. Sus piernas ardían de frío, y su respiración se volvía pesada e irregular. El viento no amainaba, al contrario, se volvía más fuerte. Como si intentara empujarla hacia atrás. Pero ella no se rendía. El pastor alemán, envuelto en la manta, ya no se movía.
Solo el débil calor de su cuerpo demostraba que aún estaba vivo. Cada paso era un desafío, la nieve era profunda, y las fuerzas se le agotaban con cada minuto. Sin embargo, adelante, a través del velo blanco, la luz se volvía más clara. Finalmente, vio su origen. A pocos metros, se alzaba una pequeña casa de madera. La luz salía de las ventanas, prometiendo calor y, tal vez, salvación. Último esfuerzo. Aguanta, amigo, casi llegamos, exhaló con voz ronca, apenas moviendo las piernas. La nieve caía más densa, y el viento le golpeaba el rostro, pero ahora tenía un objetivo claro. La casa era vieja pero sólida, con un tejado cubierto de nieve y un pequeño porche. En el porche, una lámpara oscilaba, proyectando sombras danzantes sobre la nieve. Junto al patio había una pala de metal para quitar nieve, y contra las paredes se apilaba una leña ordenada. Había gente viviendo allí, lo que significaba esperanza. Dona Juliana apretó los dientes y, reuniendo las últimas fuerzas, aceleró el paso. Llamar o irrumpir. Subió al porche, prácticamente se apoyó en la puerta y golpeó con el puño. Oigan, ¿hay alguien? Ayuda. Silencio. Volvió a golpear, más fuerte. Abran. Hay una persona y un perro, necesitamos ayuda. Desde dentro se escucharon pasos. Luego, el sonido de un cerrojo al abrirse, y en la luz brillante del umbral apareció un hombre. Era un anciano con barba gris y mirada cautelosa. Llevaba un suéter viejo y una bufanda desgastada sobre los hombros. ¿Quién eres? ¿Qué pasó?, preguntó con voz ronca. Dona Juliana respiraba con dificultad, apenas sosteniendo al perro en sus brazos. ¡Ayuda! El perro se está muriendo, estamos atrapados en la tormenta. El hombre miró al pastor alemán y su expresión cambió al instante. ¡Demonios! Entra rápido, dijo, abriendo la puerta de par en par. Dona Juliana, con las últimas fuerzas, cruzó el umbral. Dentro hacía calor, un calor tan intenso después del frío glacial que la cabeza le dio vueltas. Sombras danzaron ante sus ojos, sus piernas se doblaron y todo se sumió en la oscuridad. La oscuridad se disipaba lentamente, como una niebla espesa. Dona Juliana primero escuchó el crepitar del fuego cerca, luego el crujido de una viga de madera. Sintió una superficie suave bajo su espalda. El calor la envolvía. Con dificultad, abrió los ojos. La luz en la habitación era suave, dorada, proveniente de una vieja lámpara de queroseno sobre una mesa de madera maciza. Olía a leña, té caliente y algo especiado, quizás hierbas medicinales. Intentó moverse, y una ola de debilidad recorrió su cuerpo. Por fin despertaste, dijo una voz baja y ligeramente ronca. Dona Juliana giró la cabeza y vio al hombre que le había abierto la puerta. Estaba sentado en una mecedora junto a la estufa, con los brazos cruzados sobre el pecho. Ahora, a la luz, se veía que no solo era mayor, sino viejo. Barba blanca, arrugas profundas, manos llenas de cicatrices, pero su mirada era viva y penetrante. ¿Dónde está el perro?, preguntó Dona Juliana con voz débil y ronca. El hombre señaló hacia la estufa. Allí, sobre una gran alfombra anticuada, yacía el perro, hecho un ovillo. Dona Juliana se quedó inmóvil. Por un momento, pensó que no respiraba, pero luego el pecho del pastor alemán se elevó y descendió ligeramente. «¿Está vivo?», exhaló. «Por ahora, sí», respondió el anciano, poniéndose de pie. «Pero no sé por cuánto tiempo. Necesitaba calor y descanso. Lo froté con alcohol, le di leche tibia, pero está muy débil». Dona Juliana se apoyó en los codos con dificultad. ¿Vivirá? El anciano suspiró, inclinando la cabeza. Hice lo que pude. Ahora todo depende de él. Dona Juliana dejó caer la cabeza sobre la almohada. Había hecho todo lo que estaba en sus manos, encontró al perro, lo liberó de la cuerda, lo llevó a través de la nieve, luchó contra la tormenta, el cansancio y consigo misma. Pero ahora, nada dependía de ella. Cerró los ojos. «¿Te das cuenta del riesgo que corriste?», dijo de repente la voz del anciano. Dona Juliana abrió los ojos lentamente. «Podrías haberte congelado»,
quedado atrapada en la nieve. Caído bajo el hielo. ¿Estás loca? Ella sonrió débilmente. Si lo hubiera dejado, habría muerto. El anciano la miró fijamente por un momento, luego soltó una risita. Está bien, ahora descansa, recupera fuerzas. Se acercó a la estufa, ajustó un leño, y la habitación se llenó de más calor. Dona Juliana miró al perro nuevamente. Lucha, amigo, susurró, y la oscuridad volvió a envolver su conciencia. Dona Juliana caía en un sueño inquieto, lleno de fragmentos de recuerdos, imágenes perturbadoras y un viento helado que la golpeaba una y otra vez en el rostro. Veía la carretera cubierta de nieve, el coche atrapado en un montón de nieve y la figura oscura del perro temblando junto al árbol. Luego escuchó un sonido, una respiración pesada e irregular. Abrió los ojos de golpe. La habitación estaba oscura, pero no completamente. La débil luz de la lámpara de queroseno seguía titilando sobre la mesa, iluminando parte del lugar. En la estufa, los leños crepitaban, llenando el aire con el olor a madera quemada. Pero algo había cambiado. Lo supo de inmediato, el perro. Giró la cabeza lentamente hacia la alfombra donde yacía el pastor alemán. Respiraba con dificultad, sus costados subían y bajaban de manera desigual. Su cuerpo estaba inmóvil, pero en la tenue luz notó que sus patas se movían ligeramente. Lucha, susurró, sin saber si se dirigía al perro o a sí misma. El anciano que sabe demasiado. Se oyó un movimiento cerca. Está luchando, dijo la voz del anciano. Dona Juliana giró la cabeza y vio que el dueño de la casa estaba nuevamente en la mecedora. Esta vez, sostenía una taza de la que salía vapor. ¿Vivirá?, preguntó ella, tragando con dificultad. El anciano tomó un sorbo lentamente antes de responder, no lo sé. Pero no se rinde. Ella intentó levantarse, pero la debilidad la mantenía atada a la cama. ¿Cuánto tiempo dormí? Unas 5 o 6 horas. La tormenta casi ha parado, respondió el anciano. Dona Juliana respiró hondo. Gracias por dejarnos entrar. El anciano se encogió de hombros. No soy tan insensible como para dejarlos morir en la nieve. Se hizo un silencio, roto solo por el crepitar de los leños y la respiración irregular del perro. Entonces, el anciano habló nuevamente, ¿sabes de quién es ese perro? Dona Juliana se tensó. ¿Sabes algo sobre él? El anciano la miró fijamente. En estas tierras, no es la primera vez que encuentran perros abandonados en el bosque, atados, heridos. Un escalofrío recorrió la espalda de Dona Juliana. ¿Quién hace esto? El anciano apartó la mirada. Tengo sospechas, pero si quieres llegar al fondo de la verdad, prepárate para algo que tal vez no te guste. Dona Juliana apretó los dientes. No sabía exactamente qué intentaba decirle el anciano, pero sentía que el asunto era mucho más grave de lo que imaginaba. Con esfuerzo, se apoyó en los codos, ignorando el cansancio que apretaba su cuerpo como un cepo de hierro. Su mirada volvió al perro. El pastor alemán seguía junto a la estufa. Su respiración era pesada, pero ahora más regular que antes. Había esperanza. Pero las palabras del anciano no la dejaban en paz. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz ronca. ¿Quién podría hacerle esto a un perro? El anciano dejó la taza sobre la mesa. Las llamas de la estufa se reflejaron en sus ojos profundos y cansados. No eres de por aquí, ¿verdad? Dona Juliana negó con la cabeza. No, solo estaba de paso cuando lo vi en el bosque. El anciano suspiró profundamente y se pasó la mano por la barba blanca. Entonces escucha con atención, dijo, levantándose. Se acercó a la estufa, miró al perro y negó con la cabeza en silencio. Esto no es un accidente ni una casualidad. En estas tierras, no es la primera vez que encuentran perros en este estado. No los abandonan simplemente para que mueran, los dejan en el bosque a propósito. Las manos de Dona Juliana se helaron. ¿Quién y por qué? El anciano guardó silencio un momento, como si evaluara si debía contarle. Finalmente, habló, aquí vive todo tipo de gente. La mayoría son buenas personas,
pero hay quienes es mejor no cruzarse. Algunos ven a los animales como objetos. Si no los necesitan, los desechan. Y si los odian, hizo una pausa, sus labios se torcieron en una mueca de disgusto. Pueden torturarlos antes de dejarlos morir. Dona Juliana apretó los puños. ¿Quieres decir que esto lo hace una persona? El anciano asintió. Una persona, o tal vez varias, nadie lo sabe con certeza. Pero esto lleva ocurriendo mucho tiempo. La policía no se involucra demasiado. Creen que son solo perros perdidos o abandonados. Pero yo sé que no es una simple casualidad, dijo, con voz más sombría. Miró a Dona Juliana. Y si encontraste a este perro, ten cuidado. Ella sintió un nudo en el estómago. No puedo simplemente irme y olvidarlo. El anciano sonrió ligeramente. Lo imaginaba, dijo, volviendo a sentarse en la mecedora, observándola como si la evaluara. Si realmente quieres descubrir la verdad, tendrás que indagar profundo, y puede que no te guste lo que encuentres. Dona Juliana miró al perro nuevamente. Ahora entendía que salvarlo no era suficiente. Si se iba ahora, esto volvería a ocurrir. ¿Con otro perro, o con varios? El anciano tenía razón, esta historia no había terminado. Pero, ¿estaba ella lista para descubrir quién estaba detrás de todo esto? Un leve gemido la hizo girar la cabeza. El perro se movió débilmente. Una pata tembló. Estaba vivo. Y tal vez ahora también tenía una oportunidad para obtener justicia. La mañana llegó lentamente. La luz gris se filtraba por las ventanas escarchadas. La tormenta había cesado, dejando tras de sí un silencio roto solo por el crepitar de los leños en la estufa. Dona Juliana despertó con una sensación de pesadez en el cuerpo, pero su mente estaba clara. Miró al pastor alemán. El perro seguía en la alfombra, pero su respiración era más profunda, y sus ojos, aunque débiles, parecían un poco más claros. Estaba luchando. Se levantó lentamente, sintiendo cómo le dolían los músculos tras la prueba del día anterior. El anciano ya estaba despierto, ocupándose en la mesa, sirviendo té caliente en 2 tazas desgastadas. Buenos días, gruñó sin apartarse de su tarea. El té te calentará, y necesitarás fuerza si estás decidida. Dona Juliana asintió, tomando la taza. El calor le quemó las palmas, pero era agradable tras el frío. Estoy decidida, dijo con firmeza. Quiero saber quién hace esto y detenerlos. El anciano la miró con una mirada larga y evaluadora, luego asintió. Bien, pero te lo advertí, no será fácil. Tomó un sorbo de té, dejó la taza y se acercó a un viejo baúl de madera en un rincón de la habitación. Lo abrió y sacó un cuaderno desgastado, atado con una cuerda. Llevo un registro, dijo, desatando el nudo. Cada vez que encuentran un perro, o lo que queda de él. Fechas, lugares, estado. No es una prueba, pero es un comienzo. Le tendió el cuaderno a Dona Juliana. Ella lo abrió, y sus ojos recorrieron las líneas escritas con pulcritud. Decenas de anotaciones, algunas con notas, atado, hambriento, heridas. Las fechas se remontaban años atrás. Dios mío, susurró, sintiendo como el frío le apretaba el corazón. ¿Cuántos han sido? Demasiados, respondió el anciano sombríamente. Y estos son solo los que conozco. Dona Juliana cerró el cuaderno. Sus dedos temblaban. ¿Por dónde empiezo? El anciano se encogió de hombros. Hay gente en el pueblo que sabe algo, pero calla. Por miedo o indiferencia. Empieza con ellos, pero ten cuidado. Si es alguien de aquí, no les gustará que metas las narices en sus asuntos. Hizo una pausa y añadió, una cosa más, a un par de kilómetros de aquí hay un granero abandonado. A veces he visto huellas de neumáticos allí, aunque nadie va por ese lugar. Tal vez no sea nada, o tal vez sí. Dona Juliana asintió. Su determinación crecía con cada palabra. Lo investigaré, pero primero el perro. Necesita un veterinario. El anciano estuvo de acuerdo. El pueblo está cerca. Hay un médico que no hace preguntas innecesarias.
Los llevaré cuando la carretera esté despejada. Una hora después, viajaban por un camino despejado en la vieja camioneta del anciano. El pastor alemán yacía en el asiento trasero, envuelto en la misma manta. Su respiración era débil pero estable. Dona Juliana iba a su lado, sosteniendo el cuaderno del anciano. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién podía ser tan cruel? ¿Por qué la policía no hacía nada? ¿Qué escondía ese granero? Sabía que el peligro la esperaba, pero rendirse no era parte de su naturaleza. En el pueblo, una veterinaria mayor, con mirada cansada, examinó al perro. Lo ha superado, dijo, administrándole una inyección. Es fuerte. Dale tiempo, comida y calor, y podría recuperarse. Dona Juliana exhaló con alivio, pero sus pensamientos ya estaban en otro lugar. Tras despedirse de la veterinaria, se dirigió a la tienda local, que, según el anciano, era el centro de los chismes del pueblo. Allí comenzó a hacer preguntas con cuidado, sin revelar demasiado. La gente respondía de manera evasiva, pero sus miradas eran cautelosas. Una anciana que vendía pan murmuró: «No te metas ahí, pequeña, algunas cosas es mejor no tocarlas». Pero Dona Juliana no pensaba detenerse. Cada respuesta esquiva solo avivaba su determinación. Al anochecer, armada con una linterna y el cuchillo del coche, Dona Juliana se dirigió al granero abandonado. El bosque estaba silencioso, pero el silencio era inquietante. La luna iluminaba un granero con bisagras oxidadas en la puerta. Las huellas de neumáticos de las que habló el anciano eran recientes, aunque la nieve intentaba ocultarlas. Se acercó con cautela, escuchando. Dentro estaba oscuro, pero un olor fuerte y metálico le golpeó la nariz. ¿Sangre u otra cosa? Empujó la puerta, que cedió con un chirrido. En la tenue luz de la linterna, vio cuerdas, sacos vacíos y un collar tirado en un rincón, idéntico al del pastor alemán. Su corazón latió con fuerza. Este no era un lugar cualquiera. Era su base. De repente, escuchó el crujido de una rama detrás de ella. Se giró, pero no vio a nadie. Solo sombras se movían en el bosque, como si estuvieran vivas. Apretó el cuchillo con más fuerza, sintiendo que alguien la observaba. «¿Quién está ahí?», gritó. Pero solo el eco respondió. El miedo le apretó la garganta, pero se obligó a respirar con calma. No se iría sin pruebas. Recogió varios objetos: el collar, un trozo de cuerda, un pedazo de tela, y retrocedió rápidamente hacia el camino, sintiendo una mirada perforándole la espalda. De vuelta con el anciano, puso las pruebas sobre la mesa. «Son ellos», dijo, con la voz temblando de rabia. El anciano frunció el ceño, examinando el collar. «Has entrado en un camino peligroso, pequeña. Ahora saben que estás aquí». La noche fue larga. Dona Juliana se sentó junto a la estufa, mirando al pastor alemán, que ahora dormía más tranquilo. El anciano guardaba silencio, pero su presencia le daba fuerzas. Sabía que no podía detenerse. Esas personas, quienes fueran, debían pagar. Al amanecer, llamaría a la ciudad, encontraría un periodista o un investigador que no tuviera miedo de tomar el caso. Entregaría el cuaderno del anciano, sus hallazgos, la historia del perro. Por ahora, miraba al perro, cuya respiración era más regular, y susurraba: «Los encontraremos, amigo. Lo prometo».